Buenos días, profesor. Mi nombre es Francisca Salgado Vera y el día de hoy le voy a hablar del psicoanálisis. Comencemos con la psicología. La psicología es una ciencia joven, pero a pesar de su corta trayectoria le ha dado tiempo a crear varias corrientes psicológicas que establecen el modo en el que se investiga, su forma de desempeñarse, los conceptos, métodos que se utilizan para trabajar y el objetivo que se persigue. Al pasar de los años y los distintos pensadores han ido surgiendo distintas corrientes, como el conductismo, cognitivismo, estructuralismo, funcionalismo, humanismo, socioculturalismo y el psicoanálisis. El psicoanálisis se puede definir como una teoría de análisis clínico que analiza el inconsciente de las personas para tratar de entender un poco los comportamientos, como sentimientos y formas de pensar. Además, el psicoanálisis es un método de terapia y también un tratamiento. Este tiene un propósito principal, que es el aliviar el sufrimiento que ha motivado a la consulta, mediante desenvolver una trama, fobia o misterio, que en gran parte se encuentra en el inconsciente. Es decir, aquel sector del aparato psíquico reprimido o alejado de la conciencia. Comencemos hablando del inconsciente, o también conocido como subconsciente. Debemos aclarar que subconsciente es un término que se utiliza en la psicología clásica para designar todo aquello que está por debajo de la conciencia y que es débilmente consciente. Pero Freud y los seguidores del psicoanálisis lo rechazaron a finales del siglo XIX, porque según ellos se prestaba a equívocos metodológicos. Y para los seguidores de la corriente del psicoanálisis es más correcto hablar del inconsciente, porque se refiere de modo más preciso al contenido mental que se encuentra fuera del conocimiento de la persona, oculto o escondido, que escapa de la conciencia, y que está constituido por recuerdos, experiencias, sentimientos, etc. La represión es el proceso por el cual la mente convierte un suceso, un hecho, persona o emoción en un contenido inconsciente. Este es un mecanismo de defensa involuntario que realizamos al encontrarnos con algo que se vuelve intolerable. Los comienzos del psicoanálisis. Todo comenzó con Sigmund Freud, que fue un psiquiatra austriaco que investigó la estructura y comportamiento de la mente, así como las patologías asociadas a ella. Su principal aporte al conocimiento humano fue la creación del psicoanálisis. Como dijimos anteriormente, el psicoanálisis es una teoría sobre el funcionamiento de la mente humana y una práctica terapéutica. Fue fundado por Sigmund Freud en 1885 y continúa siendo desarrollado por psicoanalistas por todo el mundo. El psicoanálisis tiene 4 áreas principales de aplicación. Primera, como una teoría del funcionamiento de la mente humana. Luego, como un método de tratamiento para los problemas psíquicos. En tercer lugar, como un método de investigación y finalmente como una forma de ver y analizar los fenómenos culturales y sociales. El psicoanálisis y la terapia psicoanalítica sirve para aquellas personas que sienten que caen en forma recurrente bajo el peso de síntomas psíquicos, lo que impide que puedan desarrollar todo su potencial para ser felices individualmente, también con sus amigos o su familia, así como sentirse exitoso y pleno en el trabajo o en las áreas habituales de la vida. La ansiedad, las inhibiciones y la depresión generalmente son signos de conflictos internos. Esto puede originar dificultades en las relaciones y si no son tratadas pueden tener un impacto considerable tanto en la vida personal como profesional de la persona. Freud pensaba más que las raíces de dichos problemas a menudo van más profundo de lo que la conciencia puede alcanzar. Esta es la causa por la cual él siempre hablaba del inconsciente y la psicoterapia. Ningún hecho puede ser reprimido de forma totalmente exitosa, sino que lo reprimido retorna, manifestándose en forma de sueños, pequeños recuerdos remotos o bien, en los peores casos, originando patologías psíquicas como la histeria, la compulsión, la hipocondria, etc. Cuando aparecen las patologías psíquicas, el psicoanálisis sostiene que la forma más efectiva de curarlas es hacer conscientes los contenidos reprimidos a través de la hipnosis. Freud estudió el uso de la hipnosis, que es un estado de inconsciencia semejante al sueño que se logra por sugestión y que se caracteriza por la sumisión de la voluntad de la persona a las órdenes de quien se lo ha provocado. Freud descubrió trabajando con sus pacientes histéricas que los síntomas contenían un significado oculto. Con el tiempo aprendió que los síntomas neuróticos eran mensajes que portaban contenidos psíquicos reprimidos e inconscientes. Esto le permitió desarrollar su cura por la palabra, lo que revolucionó la interacción entre los pacientes y sus terapeutas, escuchando y respondiendo a lo que ellos quisieran decirle. Mientras permanecían tendidos en el diván, eran invitados a decir todo lo que transcurriera por su mente,
Esto proveía a Freud de asociaciones que provenían de experiencias reprimidas de la niñez, deseos y fantasías que eran resultado de conflictos inconscientes. Una vez traídos a la conciencia, dichos conflictos podrían ser analizados y los síntomas desaparecían. Los mayores descubrimientos de Freud. En primer lugar, el inconsciente. Este se podría asimilar a un iceberg, del que solo se ve la punta. Todo lo que hay bajo del agua es nuestro inconsciente. Un montón de deseos y traumas que reprimimos pero que son lo que dan forma a nuestros sueños y anhelos más profundos. También nos pueden crear un mal momento, como la psicosis o la histeria. En segundo lugar, experiencias tempranas de la niñez, que son como una amalgama de fantasías y realidad caracterizada por deseos pasionales, impulsos primitivos y ansiedades infantiles. El hambre despierta el deseo de tragarse todo, pero también el temor de ser tragado. El deseo de estar en control e independiente está asociado al temor de no ser manipulado o abandonado. La separación de alguno de sus padres puede significar quedar expuesto, sin ayuda y abandonado. Estos deseos tempranos o temores resultan en conflictos que no pueden ser resueltos, son reprimidos y se vuelven inconscientes. 3. El desarrollo psicosexual. Freud entendió el modo en que gestiona la satisfacción de la libido durante la infancia, que deja unas huellas en nuestro inconsciente, que se harán notar durante la vida adulta. Así, si los factores externos a un niño hacen que no pueda satisfacer estas tendencias, tal y como se desearía, por ejemplo, a causa de las reprimendas de su padre, esta angustia se traduce en una fijación que tiene que ver con ideas relacionadas a una zona erógena en concreto, que no tiene por qué estar en el área genital. Pero Freud, por tanto, en el desarrollo psicosexual, interviene tanto la biología como la crianza. 4. El complejo de Edipo. Este es el núcleo de toda neurosis. El niño a los 6 años se vuelve consciente de la naturaleza sexual de la relación entre sus padres, de la cual él está excluido. Aparecen fuertes sentimientos de celos y rivalidad que deberán ser resueltos, junto con otros problemas como quién es hombre, quién es mujer, a quién se puede amar, con quién se puede casar, cómo vienen los bebés al mundo y qué es lo que los niños pueden hacer comparado con lo que hacen los adultos. La relación de esos desafíos va a moldear el carácter adulto y al super yo. 5. lugar, represión. Es la fuerza que mantiene inconsciente las peligrosas fantasías relacionadas con la parte no resuelta de los conflictos infantiles. Freud decía que los sueños son realización de deseos. A menudo los sueños expresan el cumplimiento de deseos o fantasías infantiles, puesto que las escenas en los sueños aparecen deformadas o disfrazadas, como escenas absurdas, extrañas o incoherentes. Estas requieren análisis para revelar su significado inconsciente. Freud llamó a la interpretación de los sueños la vía regia al inconsciente. Transferencia es la tendencia ubicua de la mente humana de ver e identificar cualquier nueva situación sobre la plantilla de experiencias previas. En psicoanálisis, la transferencia ocurre cuando el paciente ve al analista como una figura parental, con el cual puede volver a experimentar los mayores conflictos infantiles o traumas como si fuera su situación original. La asociación libre. Esta describe la emergencia de pensamientos, sentimientos y fantasías cuando no están inhibidas por restricciones como el miedo, la culpa o la vergüenza. Y finalmente, el yo, ello y el superyo. Freud explica las 3 fuerzas de la psique: el ello y el superyo. El ello tiene un contenido inconsciente y consiste en la expresión psíquica de las pulsiones y deseos. El yo es el mediador entre el ello y el superyo, que se encarga de lograr la mayor satisfacción posible dentro del marco de la realidad, y el superyo es la instancia moral que enjuicia al yo. Aquí lo voy a explicar mejor. El ello, aquí se encuentran todos los impulsos inconscientes, básicos y primarios. Este es el motor de nuestro comportamiento. Aquí se encuentra el principio del placer. El superyo contiene nuestros ideales y valores, los valores y creencias que nuestros padres y la sociedad infunden en nosotros. Se esfuerza por hacer que nos comportemos de acuerdo con esta moral. Y el yo. Esta es la parte de la personalidad que debe hacer frente a las exigencias de la realidad. Ayuda a controlar los impulsos del ello y nos hace comportarnos de manera realista y aceptable en la sociedad. En lugar de realizar comportamientos simplemente dirigidos a satisfacer nuestros deseos y necesidades. El ego nos obliga a satisfacer dichas necesidades de una forma socialmente aceptable.
La investigación freudiana está ligada a la experiencia y es inconclusa, lo que la convierte en un proceso inacabado y constante, es decir, que no es rígida ni tampoco se opone a los nuevos conocimientos que la experiencia aporte. Sigmund fue controvertido hasta el último día de su vida. En 1938 fue declarado enemigo del Tercer Reich y tuvo que huir a Londres. Sus libros fueron quemados públicamente. Murió un año después por culpa de un cáncer de paladar que le provocó su afición al tabaco. Su médico le suministró 3 dosis de morfina y se sumergió para siempre en el mar de su inconsciente. Un pequeño cráter en la luna lleva su nombre.